Rayen despierta agitada, producto de un sueño, un peuma que le inquieta demasiado. Corre donde su mamá a contarle su sueño. Luego acude a su abuelita para más información, lo cual da para que Rayen siga preguntando y aprendiendo. ¡Mamá! ¡Mamá! Ay, niña, la costumbre tuya de andar gritando. ¿Qué pasa, hija? ¡Mamá! ¡Es que tuve un peuma! Un sueño muy extraño. Ay, en ti todo es extraño. A ver, cuéntame. Sí, mamá, pero mi sueño parecía real. Ya dime, ¿qué soñaste? ¿Soñaste con dinosaurios? ¿O con princesas encantadas? No, mamá, este sueño es diferente a todos. Ya, cuéntame. Soñé que había una mujer frente a mí que se movía como danzando y hacía sonar la trapelacuya, el tarilonco y cantaba en un idioma raro que yo no entendía. Se parecía a mi abuelita Sayen Ah, entonces era una señora viejita. y además tenía un cultún que lo tocaba y ese cultún me hablaba. Pero estoy preocupada, mamá, ¿Por qué, Rayen? porque yo sabía que el cultún me estaba hablando, pero no entendía qué me quería decir. Y me gustaría saber qué es. La señora se parecía a la que vimos en el Huachipantu. ¿A la Machi? Ah, es que tú quedaste extasiada con ella. Sí, yo la admiré mucho. De todos, es la que más llamó mi atención, mamá. ¿Y cómo sana la magia a los enfermos si no le pone inyección y no les escucha los pulmones con eso que se parecen a los audífonos de doctora? Nada que ver con eso. Ella lo hace a través de una ceremonia espiritual ancestral. Ah, pero ¿cómo lo hace, pues, mamá? Parece que se te olvidó. Le preguntaré a mi abuelita mejor. ¡Abuelita! ¡Abuelita! Mari ñela ngechi pichi Rayen. Mari, chuchu. ¿Qué pasa, Rayen? Quiero saber cómo sana la magia a los enfermos. La machi sana a los enfermos a través de las virtudes de las plantas medicinales y en algunas ocasiones, cuando la enfermedad es muy complicada del enfermo, ella realiza un machitún. ¿Y qué es un machitún? El machitún es una ceremonia espiritual mapuche. En ella, la machi hace un yayipún, una rogativa. Esto necesita mucho tiempo de preparación. Esto no es algo que se realice todos los días o a cada rato. Se hace con algunos enfermos nada más. Todos los machitunes no son iguales. ¿Y la machi ocupa anestesia? La implementación que la machi utiliza es principalmente su cultrún y su rehue. ¿Y qué es el rehue? El rehue es un altar en un espacio consagrado para la ceremonia exclusivamente, donde se limpia, renueva la energía y se dirige hacia el mundo de arriba. En el rehue convergen todas las oraciones. En él hay muchas banderas, blancas, azules y otras, dependiendo de lo que le pidan. Cada machi tiene su propia forma de manifestar la espiritualidad. Ah, yo vi en internet unas cosas parecidas, pero era bastante más rara. Rayen, recuerda que no todo lo que sale en internet es fidedigno. La verdad está a veces alterada y manipulada. Cuando quieras saber algo, debes preguntar siempre a tu abuelita o algún chachay o papay, hombre o mujer mayor de nuestro pueblo. Recuerda que ahí está el verdadero conocimiento. Ah, entonces ellos son como una enciclopedia. Así es. ¿Y por qué preguntas todo eso?
Es que esta niñita soñó con un cultrún de machi. Ah, ya. Esto da para mucho más. Hermoso peuma de Rayen. La abuelita quedó muy pensativa, ya que el peuma es un aviso. Esto quiere decir que algo más va a pasar con ella en sus futuras aventuras.